Fíjense ustedes que mañana, jueves 19 de septiembre, se va a discutir o se espera que se discuta la reforma constitucional a la Guardia Nacional, la cual forma parte de las iniciativas propuestas por el presidente López Obrador. Los diputados y las diputadas federales van a buscar reconocer a la Guardia Nacional como una fuerza policial de carácter permanente, pero también pues adscribirla a la Sedena, ¿no? A la Secretaría de la Defensa Nacional. Y sobre este impulso a la reforma a la ley de la Guardia Nacional hablaremos esta mañana con el maestro Rodrigo Cornejo, maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas. Como siempre, un gusto saludarle, maestro. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Miriam. Muy bien, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. ¿Por qué es tan importante este impulso que se le está dando a la reforma a la ley de la Guardia Nacional y a esta pues discusión que se prevé se lleve a cabo mañana? Esto es importante porque es el primer paso para que desde que se creó la Guardia Nacional se reconozca su carácter, sí, de una policía que va a llevar a cabo labores de seguridad pública, pero que deje de negarse el origen de los elementos. Es decir, inicialmente todas las preocupaciones de la oposición iban sobre el mando de la Guardia Nacional, ¿no? Y en estas modificaciones que se plantean hacer también se establece ciertas protecciones para que, por ejemplo, el mando futuro de la Guardia Nacional sea ratificado por el Senado. Para que la Guardia funcione bien, con tantos elementos que provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional, es necesario que esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional por motivos desde las remuneraciones y la antigüedad que tienen quienes forman parte de este cuerpo policíaco, hasta otras cosas incluso más importantes, porque mucho se ha hablado de que se adscribe a la Sedena, pero se ha hablado muy poco de que esta reforma también le da por primera vez a la Guardia Nacional la facultad o la capacidad de investigar delitos y de coordinarse con el Ministerio Público para investigar delitos. Esto es una cosa que va a suceder por primera vez en México y que podría cambiar la manera en la que se hace seguridad pública en el país para bien. Y es muy importante, es parte de estas modificaciones que se van a discutir muy pronto. ¿Esta capacidad para investigar delitos ya la tiene o se tiene que formar, se tiene que capacitar a quienes están ahí en la Guardia Nacional, o qué tendría que pasar para que esto pues también funcione de esta forma? Como los elementos de la Guardia Nacional se habla de que son de origen militar o de formación militar, pero para labores policiales, se les tendrá que capacitar adicionalmente para que lleven a cabo estas investigaciones y sobre todo para que se coordinen con el Ministerio Público. Como va a cambiar un poco el sistema de procuración de justicia a raíz de la reforma judicial, es importante que los elementos de la Guardia Nacional que vayan a hacer estas investigaciones conozcan muy bien cómo aportar elementos, cómo preservar las evidencias sin ser alteradas, cómo llevar estos elementos como parte de los reportes que realizan ya el informe policial homologado, muchas cosas que la Guardia Nacional todavía no realiza porque no se lo permite la ley. Así que sí pasará un periodo en el que se tenga que capacitar a la Guardia Nacional para que investigue, pero este era el gran reclamo también de mucha gente en muchas partes del país, en donde decían, bueno, es que la policía, por ejemplo, puede detener a los delincuentes, pero o los tiene que soltar inmediatamente por la gran corrupción que existe en el sistema judicial, o no puede hacer mucho más que detenerlos en flagrancia, es decir, cuando un delincuente está cometiendo un delito, no pueden hacer nada o no podrían hacer nada si saben que en una parte de la ciudad hay una banda de personas que se dedican a robar autopartes o que se dedican a secuestrar. Esta reforma le va a permitir a la Guardia Nacional desarticular estos grupos porque ya le permite investigar, recabar inteligencia y judicializarla. Es decir, ir con órdenes de aprehensión a detenerlas con la propia información que la Guardia Nacional ya tiene en campo, porque son ellos los que están en contacto con muchísimos de estos delitos, ¿no? Que lastiman a la gente. Ok, pues está muy interesante y está muy interesante además el impacto que tiene la reforma al Poder Judicial y por ende por qué es necesario también que se capaciten en este contexto, que me parece que las cosas pues se van a ir dando a la par, ¿no? Sí, la implementación de la reforma Ajá. en sus transitorios dice que se debe tomar la reforma en su literalidad, es decir, que no se le puede cambiar mucho o no se puede interpretar cómo debe de implantarse la reforma y antes de que termine este año veremos ya los primeros cambios a raíz de la reforma judicial.
Si es que se aprueba este dictamen que salió a finales de agosto ya en la Cámara de Diputados y se aprueba también en la Cámara de Senadores pronto, antes de que termine el año tendremos una reforma judicial ya que va a empezar a caminar y también una Guardia Nacional que podrá investigar y que ya estará adscrita a la Sedena. Y también esto vale la pena decirlo, como parte de esta reforma se establece que lo que orienta y dirige a la Guardia Nacional es la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Es importante que se sepa, por todo este discurso que existe de la militarización, que esa estrategia la elabora la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, que va a estar a cargo de Omar García Harfuch. Es decir, en conjunto con la Sedena y la Secretaría de Marina, obviamente tienen que participar, pero quien elabora la estrategia, de nuevo, es una institución civil. Hay que ver cómo funciona esa coordinación, pero eso sí es importante que se sepa a raíz de la reforma, que la Guardia Nacional no decidirá en aislamiento su propia estrategia y mucho menos es el Ejército, nada más, quien decide cómo se combatirá al crimen con su nuevo cuerpo, que sería la Guardia Nacional. ¿Qué más hay, maestro, en el marco jurídico que sustenta en este caso esta reforma a la ley de la Guardia Nacional y que evidentemente pues tendrá que analizarse también y discutirse en la Cámara? Bueno, para empezar, fija ya de manera permanente el rol de la Guardia Nacional como una institución que puede ejecutar la estrategia de seguridad pública, es decir, la saca ya como de este contexto de si era civil o si era militar y la hace de carácter permanente, que esto es mucho en lo que insistió el presidente López Obrador, que no se pudiera corromper o que no se pudiera manejar a contentillo como la Policía Federal. También tiene algunas disposiciones relativas a que las personas que trabajaban para la extinta Policía Federal se van a ir retirando de los cuerpos de seguridad poco a poco también y pues establece también el rango de la persona que va a comandar la Guardia Nacional. Tiene que ser al menos un general de división, pero es bien importante y la ley lo dice, capacitado en seguridad pública. La seguridad pública es diferente de la seguridad nacional, aunque muchas veces se cruzan. Entonces no será solamente un militar, deberá ser un militar que sepa de seguridad pública y que sepa coordinar su Guardia Nacional con el Ministerio Público y la institución civil de seguridad pública. Y también, pues obviamente, todos los recursos financieros que para esto sirvan, pues deberán transferirse a la Sedena. Poco a poco se van a ir extinguiendo las plazas de la extinta Policía Federal y van a pasar a la Guardia Nacional y los pocos elementos que queden de la extinta Policía Federal pues se quedarán en la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal. Que en otra plática que tuvimos con usted hace algunos días hablábamos y nos comentaba que esto justamente va a ser un reto o va a ser el reto del próximo titular también de la Sedena, ¿no? Hacer toda esta transición de manera ordenada. Es correcto, que funcione la constante expansión que requiere la Guardia Nacional, porque al ser la Policía Nacional por excelencia, es decir, la que cubre la mayoría del territorio nacional y suple muchas veces las debilidades de las policías estatales, pues será un cuerpo en expansión. Tendrá que garantizar la buena remuneración de sus elementos, tendrá que garantizar también la disciplina de sus elementos. Esto es importante. Al estar adscritos a la Sedena, pues también podrán ser juzgados por sus fallas de comportamiento o sus desviaciones al código de conducta, como parte del propio fuero militar, que no se puede extender a nadie más también, porque mucha gente en la oposición ha expresado miedo a ello. No se podrá juzgar a civiles con fuero militar, eso debe quedar muy claro, pero sí se les castigará a aquellos guardias nacionales que incumplan con la ley del uso de la fuerza, con la proporcionalidad, etcétera, etcétera. Que esto... Este reto es importante por el tema de la investigación policial, como tú bien decías. Y que esto a mí me parece bien importante porque va a contribuir a generar una mayor confianza, ¿no? En este cambio, en este proceso que se va a vivir, pues que la gente sepa que van a ser juzgados si en caso de que pues, se dé un mal comportamiento, ¿no? Es importante. Sí, es correcto. Desde accidentes de tránsito hasta incidentes de uso de la fuerza, es muy importante que midamos a la reputación de la Guardia Nacional, como lo ha dicho el presidente saliente López Obrador, con el grado de confianza que le tenga la ciudadanía, porque muchas veces se ve desde la técnica o desde la burocracia, ¿no? Que si los exámenes de control y confianza, que si la profesionalización. Al final de cuentas, la policía es una institución que es efectiva
solo si la gente confía. Imagínate ahora si no confiaran en ella y aparte pudiera investigar, pues estaría condenada a la irrelevancia de la Guardia Nacional. Al revés, más bien, el reto del titular, que me parece que es interesante, es mantener la confianza de la población en la Guardia Nacional y mantenerla cerca o a la par de la confianza, como platicamos tú y yo la última vez, de la Marina y del propio Ejército, Exacto. sobre todo de la Marina, que goza de mucho prestigio en el norte del país. Así es, muy interesante, un reto también muy importante y un tema al que le vamos a dar seguimiento. Por lo pronto agradecerle, maestro, ¿algo más que quisiera agregar? No, pues me parece que esta minuta, que también es bien importante que la gente lo sepa, es parte de las iniciativas del Plan C, que no nada más era la reforma judicial, es la apuesta del presidente López Obrador a dejar una etapa diferente, que ya de nuevo, como lo habíamos dicho en otra ocasión, pasar de la contención de la violencia a la reducción ya mucho más importante de la violencia. Y esta reforma de que la Guardia Nacional pueda investigar, no hay que dejarla en saco roto. Probablemente pueda cambiar la dinámica de la seguridad pública de forma permanente para bien. Esperemos que sí, yo creo que sí hay potencial para que esto suceda. Muy bien, muchísimas gracias al maestro Rodrigo Cornejo, maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas, por compartirnos esta opinión, esta intervención esta mañana. Gracias, le enviamos un saludo, es parte de esta estrategia y esta alianza que existe, alianza informativa entre Radio Sonora y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Ya escuchó usted, esto sí forma parte del Plan C de las iniciativas presentadas por el presidente López Obrador, esta reforma constitucional a la Guardia Nacional que se va a discutir el día de mañana allá en San Lázaro, en la Cámara de Diputados. 7:42, pues con esto nos vamos a mensajes y en unos instantes regresamos.